Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. ¿Qué, machote? ¿Te has caído de pompa? ¿Te has caído de nalgas? ¿Has recibido un golpe en la rabadilla? Que lo sé yo. Te duele, sí. Y te duele mucho. Hoy te traigo una rutina de ejercicios para eliminar el dolor y volver a la normalidad. Estos ejercicios podrás hacerlos en casa, sin ayudas, a diario, tú solito. Esta patología es tremendamente frecuente, pero muy poco conocida. Por desgracia, los tratamientos como que no se practican con la frecuencia que se deberían de practicar. Aquí tenemos el coxis, chicos, mirarlo, qué bonito, como un pico de pájaro, ¿no? Que lo llaman. Aquí se articula con el sacro. Y básicamente esta es la pieza y el dolor de cabeza que nos da esta pieza cuando es golpeada, que está pues justamente donde la veis, al final del sacro, con un montón de músculos, con el pubonal, pubococígeo, iliococígeo, un montón de cadenas musculares que se juntan por ahí y le van dando inserción. Y luego, pues claro, pues esto es todo lo que vamos a regularizar hoy. Fijaros aquí, qué bonito el coxis, cómo sobresale y los follones que dan. Así que vamos a empezar, sin más dilación, vamos a coger al señor Pollo y te animo a que hagas estos ejercicios que te van a venir tremendamente bien. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar hoy, con el permiso del señor Pollo, que lo vamos a dejar aquí para que nos vea y nos tutele y nos guíe. Vamos a hablar del coxis, chicos. El coxis, pues este piquito que veis aquí abajo, que os he enseñado antes, cuando uno se cae directamente, llámalo X, de pompa, de nalgas, de culo, está patinando, ¿no? Como el que dice, o está andando, se resbala y cae así, ¡paca! Se da ahí, ¡pum! Directamente, el golpe en esta zona. ¿Qué pasa? Pues que empieza a haber inflamación en los músculos que hemos dicho, a veces se fractura, a veces se va hacia adelante, a veces se va hacia atrás, o simplemente, sin golpe, pasas mucho tiempo sentado, has dado a luz y se ha luxado un poquito, se ha movido por el efecto de nutación para sacar por aquí al bebé. Entonces, hay muchas maneras de sufrir de coxis, no todas tienen que ver con un golpe. Yo te vengo a dar unos ejercicios que tienes que hacer sin dolor. Si al hacer un ejercicio el dolor sube un 8, en una escala del 1 al 10, un 8, un 9, no puedes hacerlo. Necesitas desinflamar la zona para luego hacer los ejercicios. Pero yo creo que si los haces despacito te va a venir bien. Vamos a ir desde el paso 1 al paso 100, ¿de acuerdo? Como le digo a mis pacientes. Yo te voy a dar toda mi experiencia para poder solventar los problemas de coxis, que trato problemas de coxis a diario en la clínica. Así que aquí le tenéis el piquito, ¿de acuerdo? Ligamentos que llegan por un lado, como he dicho, ¿no? El pubonal, pubococígeo, el músculo cocígeo, el piramidal, el glúteo mayor. Vamos a darle caña, vamos a empezar a hacer ejercicios y vamos a empezar por el principio, ¿no? Me decís, os he dejado ahí una encuesta para que valoréis un poco y me digáis si habéis tenido alguna vez este tipo de problemas. Yo os he dicho si habéis sufrido de coxis o coccigodynia o sacro, porque al final es un todo, va todo de la mano, no se puede decir, no, yo solo me trato el coxis, no, hay que tratar el sacro, porque el sacro también se queda en una mala posición después de un golpe o después de tener una posición sostenida durante mucho tiempo. Entonces, básicamente, la pregunta del millón, ¿cómo alivio el dolor? Bien, perfecto. Pues si estás en el primer estadio de tu lesión, te ha empezado a doler hace un día o 2 días, o te acabas de dar un golpe, o te acabas de levantar de una silla y dices, oye, qué dolor tengo, lo que vamos a hacer es aplicar directamente en la zona del coxis hielo, ¿de acuerdo? Entre los cachetes, separamos un poquito los cachetitos y ponemos ahí el hielo. Siempre con un calzoncillo, siempre con una especie de trapo o algo para que el hielo no llegue directamente el frío y nos moleste. ¿Cuánto tiempo? Cada 2-3 horas podemos aplicarlo unos 10 minutos, no más, porque podemos llegar a hacer que la piel se inflame por exceso de frío, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto que estaría congelado, lo metemos en un congelador y lo aplicamos entre los 2 cachetes. Localizamos el sacro, llegamos hasta el punto de dolor y ahí, en el punto de dolor, es donde tenemos que localizarlo, ¿de
acuerdo? Lo localizamos y lo ponemos. Lo podemos poner por dentro del propio pantalón, lo podemos poner en un sitio y si somos capaces de sentarnos sin dolor, pues nos sentaríamos como estoy ahora mismo, sentado encima del hielo, ¿no? Pero bueno, también te recomiendo que te puedes tumbar de ladito, voy a poner aquí para que lo veáis, de ladito, localizas con tu mano el punto de dolor y vas a aplicar ahí el hielito. Como he dicho, 10, 15, no, bueno, 15 no, te diría más 10, ¿de acuerdo? 10 minutitos, cada 2-3 horas el hielo te va a venir tremendamente bien. Bajo prescripción médica, por supuestísimo, te recomiendo que tomes antiinflamatorios o analgésicos, pero te los tiene que dar un médico. ¿Por qué? Porque tenemos un dolor muy fuerte, tenemos el dolor de coxis cuando recibimos sobre todo un impacto, se va al 8, al 9, y hay gente que se da de golpe y se queda sin respiración, no se puede mover, se queda en shock del dolor. Incluso podemos llegar a marearnos, como le pasó a mi querido amigo Andrés, que le traté una coccigodinia hace mucho, porque recibió un golpe directo en el coxis y se quedó como diciendo impresionado y sin respiración, ¿vale? Para que os imaginéis, esto es un paciente que le tengo mucho cariño, que le sacamos adelante. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cuáles son las mejores pruebas para saber si tengo el coxis mal o tengo el coxis bien? Bien, pues cuando tú recibes un golpe, un impacto directo o te levantas y pasas 2 días ya con mucho dolor, te vas al médico, al traumatólogo, que tendrá que hacer como mínimo una radiografía para ver cómo está colocado ese coxis, ¿de acuerdo? Si está desplazado a la izquierda, está desplazado a la derecha, si está hacia adelante, la colita se mete hacia adelante o se ha posteriorizado, ha torsionado o ha fracturado. Eso lo vemos en una radiografía. Para ver las partes blandas, la prueba reina sería la resonancia, en la que ya veríamos si hay edema cerca de los ligamentos, de los músculos, si está desplazado, miraríamos cómo está referente al sacro, miraríamos también si hay una inflamación que coapta algún nervio o algún vaso, por eso estamos teniendo ese dolor. Entonces, nos daría un poco las pistas de saber qué gravedad tiene nuestra lesión de coxis, que muchas veces pensamos que no es nada y el coxis se ha roto. ¿Qué pasa con un coxis roto? No te creas que se hace nada, como muchas veces se le hace un cerclaje con una cirugía, pero eso es prácticamente raro. Se le deja estar porque es un hueso que, bueno, que cura y sana solo, pero solo en mucho tiempo, si no haces nada. Entonces, médico, radiografía y resonancia. Una cosa que es vital, que me preguntáis mucho, que es, Víctor, me he dado un golpe, ¿cómo me siento? No puedo sentarme. Bien, pues os voy a enseñar a sentaros cuando tenéis un problema de coxis, ¿de acuerdo? Que es tremendamente sencillo y de cajón. Vamos a dejar aquí el pollo, no quiere moverse, no quiere sentarse. Mirad, una toalla, aquí la tengo, ¿de acuerdo? La vamos a hacer un par de dobles y ahora lo que vamos a hacer es directamente, como veis, la estoy haciendo una torsión para que quede hecho, pues un tubo. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros nos sentamos en nuestros isquiones, en dos partes totalmente distintas que no es el coxis, pero el coxis recibe indirectamente presión, pero no nos sentamos encima de él, ¿de acuerdo? Cuando está muy inflamado, esa presión que llega a través de sentarnos por el glúteo, por la musculatura, pues te hace que duela. Entonces vamos a desgravitar esa zona. Vamos a hacer esto que acabo de hacer y miraros lo que me ha quedado aquí, un donut, directamente. ¿Cuál es la idea? Poner nuestro coxis directamente encima del donut. Para que haya menos presión, nuestros isquiones se sitúen a ambos lados, ¿de acuerdo?, del donut y hay una presión negativa en esta zona. ¿Y qué os voy a decir? Os localizáis, ¿de acuerdo?, el puntito de dolor, os buscáis, aquí me duele, pues eso tiene que estar en medio del donut, no tiene otra historia. Te vas, te acomodas y te sientas, ¿de acuerdo? Dejando, pues como el que se sienta a empollar huevos, ¿no? Es el nido, ¿de acuerdo? Y los huevos están en medio, como si te tuvieses que poner el coxis donde estarían los huevos y que no haya presión. Así se reparte por tus isquiones la energía y haces que no haya una compresión directa. Otra cosa que podéis hacer, ¿de acuerdo?, también es un cojín para hemorroides, que podéis encontrarlo pues, en cualquier tienda, en cualquier ortopedia o incluso en internet. Otra cosa que podemos hacer es una variedad
porque hay gente que se sienta en el círculo y no está cómoda, y sería un asiento en U, como lo estáis viendo. ¿Cómo es el asiento en U? Dejaríamos la U, las patitas de la U hacia adelante, como estáis viendo aquí, como estáis viendo ahí, y adaptaríamos nuestros isquiones, que nuestros isquiones son estos huesecitos que tenemos aquí, nuestro dolor estaría aquí, los huesitos están aquí. Cerraríamos la U a la altura de nuestros isquiones aproximadamente. Muchas veces lo haces la primera vez y dices, oye, pues no estoy cómodo, y tienes que ir modificando. Y es como una taza del váter, pero abierta, y tú te sientas con tus piernas que pasa la U por los isquiones y dejas abierta la parte de atrás. Esta es otra posibilidad, porque hay gente que con el donut completo está incómodo, porque hay acortamiento de isquio. Bueno, son ideas que te estoy dando que te pueden salvar la vida nada más haber recibido un golpe y tener que subirte en un coche, tener que sentarte a trabajar y estar que no puedes, vamos, ni respirar, ¿de acuerdo? Entonces me parece tremendamente interesante que conozcáis como menos estas dos posibilidades, algo tan fácil como con una toalla. Repito, o un donut, ¿vale? Un donut directamente, o directamente una U. Y es importante hacer esta torsión en la toalla porque si no, no cogemos volumen, ¿vale? Una U directamente, así, que iría, como he dicho, a la altura de nuestros isquiones y nos sentaríamos dejando, pues eso, el coxis aquí, directamente relajado, ¿sí? Esa sería la manera de encajarnos. Más cositas que podemos hacer, si tenemos un flotador de un bebé, de un niño, que no sea muy grande, también lo podemos coger y lo podemos poner y ya sería ese círculo, ¿no? Otro truco que te voy a dar, si estás con dolor de coxis y tienes que estar sentado, ya sea un avión, ya sea un coche, ya sea en autobús, ya sea en el trabajo, es que te hagas tu cojín antidolor de coxis Physiolution 3000, ¿vale? Te lo haces, y algo que te va a venir muy bien es que una vez que estás sentado, siempre estés un poco inclinado hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, pues por física, básicamente. Si tú recaes todo tu peso sobre tu sacro y te echas hacia adelante, mirar lo que hace el sacro, se separa del punto de presión. Al separarse del punto de presión, se aliviará la presión que hay en esta zona y como está muy inflamada y cualquier presión indirecta le duele o directamente directa, te vendrá mal. Si tienes este problema, puedes hacer la prueba de sentarte sin cojín, el cojín lo quitamos, te echas hacia atrás, verás cómo ves las estrellas. Te echas hacia adelante y verás cómo estás mucho mejor. Siéntate en el cojín para problemas de coxis Physiolution 3000 y verás que estás mejor. Pero incluso si te echas hacia adelante, ya vas a estar mejor que mejor. Entonces, este consejo ha salvado vidas, creerme, vidas. Me pasó una vez en un vuelo, iba a Francia a ver una amiga y una persona no se podía ni sentar y le hice un cojín con unas mantas y lloraba el paciente de decir, es que me pensaba que me iba a pasar todo el viaje de pie porque no podía sentarme y esto por lo menos me alivia. Así que, bueno, François se llamaba. Un saludo desde aquí, hace años fue eso. Venga, más cositas. Vamos a hacer ahora unos ejercicios, ¿no? Tanto hablar aquí y os he prometido unos ejercicios. Estos ejercicios se hacen cuando uno los puede tolerar, chicos. Si estáis haciéndolos, estáis muriendo de dolor, pues por favor, con más tranquilidad, con más cuidado, por favor, no los hagáis de golpe y os hagáis daño, con mucho cuidadito. Vamos a hacer unos ejercicios tremendamente sencillos que van a movilizar nuestro sacro y toda la musculatura que os he dicho antes al principio del directo. Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo y es totalmente tumbado. Vamos a hacer siempre las dos piernas y yo os los voy a indicar para que vosotros los hagáis. Estos ejercicios los podéis hacer fácilmente durante un minuto, 50 segundos, 40 segundos. Como tendréis mucho dolor, pues sois vosotros quien vais a regular un poquito el tiempo. Mirad, algo tan sencillo como llevar rodilla al pecho. Lo vamos a hacer 20 veces con una pierna y 20 veces con la otra. Podéis incluso alternar. Así le estamos dando una movilidad a la articulación sacroiliaca con las palas ilíacas que hace que el sacro movilice y el coxis se movilice indirectamente. ¿Para qué? Para empezar a aliviar la tensión y la presión que hay en la zona.
que te duele mucho, como he dicho, y el hito, te esperas 1 o 2 días e inicias los ejercicios. Cuando hayamos hecho este bombeo tan sumamente sencillo, lo que vamos a hacer es un estiramiento de glúteo, las fibras más verticales. Como estáis viendo, mi rodilla izquierda va hacia mi hombro izquierdo y lo agarramos despacito. Que nos duele mucho el coxis en esta posición, podemos aflojar un poquito. Simplemente es para que el glúteo, cuando recibes un golpe o estás todo el día sentado, como he dicho, y te duele, pero sobre todo cuando recibes un golpe, el glúteo se defiende. Y al estar defendiendo se está tirando de estructuras. Como está tirando de estructuras, somete a tensión al sacro y al coxis. Una vez que han pasado unos 20 segundos, pues nos vamos a la otra pierna. Tranquilidad, despacito, tirando ahora mismo, rodilla derecha a hombro derecho. Estándonos cómodos, respirando, muy importante, una respiración prolongada, lenta y continua. Inspiramos por la nariz, exhalamos por la boca, muy despacito y muy tranquilitos. Una vez que hemos hecho el estiramiento de la pierna derecha, vamos a hacer otro estiramiento de las fibras más oblicuas del glúteo. Y la rodilla izquierda va a mi hombro derecho, haciendo este gesto. Eso es, y tirando con la pierna como estáis viendo. Estamos tirando las fibras más oblicuas. ¿Por qué? Porque el glúteo toca el sacro e indirectamente pasa al lado del coxis y genera mucha tensión y tenemos que liberarlo. Cuando hayamos hecho 20 segundos con una pierna, lo haremos con la otra. Llevaremos la pierna hacia nosotros, pierna derecha a hombro izquierdo. Como veis, totalmente oblicuo, que ahora lo estáis viendo en la cámara de allí que os he puesto, para que no os perdáis ni un ápice, ni un gesto, ni un movimiento de estos excelentes ejercicios para la coccigodinia, golpes en coxis o coxis cronificados, que les dais mucha caña y al final pues se ponen malitos de estar todo el día sentados. Después de otros 20 segundos, relajamos. Vamos a coger nuestra pierna izquierda y vamos a llevarla como unos 90 grados. A los 90 grados vamos a tirar con la mano hacia el otro lado, generando una rotación lumbar, pero un estiramiento de las fibras más horizontales del glúteo, ¿de acuerdo? En este caso izquierdo. Vosotros me preguntaréis, ¿pero qué trabajo? ¿Las dos piernas? Por supuesto, tenemos que regularizar toda la zona. Y es muy complicado dar con el tratamiento exacto para un coxis, porque a veces vienen subluxados, vienen hacia un lado, vienen con un esguince de un ligamento lateral al coxis, un ligamento anterior, hay uno que va directamente y conecta con toda la musculatura del esfínter del ano, duele al ir al baño, es una auténtica locura el dolor de coxis. Flexionamos la otra pierna después de haber estirado las fibras más horizontales del glúteo izquierdo y la cruzamos la derecha sobre la cadera izquierda como unos 90 grados. Estamos estirando el glúteo derecho. Algo que nos viene tremendamente bien, como os digo, cuando tenemos afectado el problema del coxis, de coccigodinia, que lo llaman, ese coxis, ese pico de pájaro, ese hueso tan vestigial, que antes era una cola, por ahí teníamos la cola, que antes éramos medio monos, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Son vértebras fusionadas, ¿de acuerdo? Después de hacer esto, vamos a hacer un trabajo de piramidal. El piramidal es un músculo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque básicamente se ancla del trocánter, que vendría como de esta zona de aquí, ¿de acuerdo?, a la escama del sacro por delante. Entonces, claro, si no está bien regularizado y está tirando mucho del sacro, puede hacer que haya un descontrol a nivel de coxis, que esté sometido a mucha fuerza. El sacro también puede tener una iniciativa de irse a la derecha, adelante, atrás. Si se desconfigura el sacro, puede doler el coxis. Por eso hay que tratarlos juntitos, ¿de acuerdo? Que siempre mucha gente dice dolor de coxis, y lo que tienen es un desequilibrio en el sacro, que en el momento que les colocas el sacro, se acabó el problema de coxis. Y esos son los problemas de coxis que más me gustan tratar. ¿Sabéis por qué? Porque se solucionan muy rápidamente, muy rápidamente. Es alucinante la mejoría que tiene. Anda, mira cómo se ha quedado el pollo ahí sentado. La mejoría que tiene el paciente en un segundo, que es, bueno, en un segundo, en 2-3 sesiones. Los tratamientos de coxis nos suelen llevar bastante tiempo. Mirad qué sencillo, chicos. Flexiono piernas, paso tobillo izquierdo por rodilla derecha y
lo que voy a hacer es un bombeo. Empujo mi pierna izquierda hacia abajo para generar un vaivén en el cuerpo muscular del piramidal, ¿de acuerdo? Un bombeíto. Rotación, me lo llevo un poquito a interna y a externa, despacito, focalizando y movilizando. Una vez que hemos hecho 15-20 veces, despacio, pero con cariño, vamos a empujar nuestra pierna hacia abajo, haciendo un estiramiento. Si esto te parece tremendamente sencillo y no notas tensión, siempre podrás coger con una mano tu rodilla derecha y con la otra empujar. Porque esta lesión no comprende de edades. Hay gente con coccygodynia con 15 años y con 80. Entonces, os estoy diciendo distintas fases para que todos podamos trabajar. Que no puedes cogerte la mano por aquí, puedes coger las dos, hacer un estiramiento de unos 20 segundos. Que no, pues directamente coges, bajas y te ayudas un poquito. Que no, pues te quedas aquí tranquilamente que ya estás haciendo movilización del piramidal. Y ahora tenemos que trabajar el otro, porque ya os he dicho que hay que regularizarlo todo. El pie derecho pasa por encima de la pierna izquierda y vamos a coger con nuestra mano derecha y vamos a empujar nuestra rodilla en bombeo. No es un movimiento balístico, sino es un movimiento de vaivén en el que vamos a ver, bueno, pues qué tal está nuestro piramidal. Siempre va a haber uno peor que otro y tenemos que constatar que, bueno, pues hay una regularización, que todo está bien y que no hay algo que impida que sanemos, ¿de acuerdo? Cuando hayamos hecho unas 20-30 veces, cogemos nuestra pierna y hacemos un estiramiento del piramidal, como os he mostrado en infinidad de veces en el canal, cientos de veces os lo he mostrado cómo hay que hacer un estiramiento del piramidal, ¿de acuerdo? Que espero que, bueno, pues lo tengáis fresquito. Nunca menos de 20 segundos porque si no nuestro sistema no se activa para relajar el músculo, dejémoslo ahí. Bueno, nuestro cerebro tiene que hablar con el tendón y el tendón con el músculo y tienen que pasar unos 20 segunditos. Una vez que hemos hecho el bombeo del piramidal con su estiramiento, pues hemos hecho una fase de liberación lumbosacra que es fundamental para aliviar todos los problemas, como he dicho, de lo que es el coxis. Ahora vamos a entender una cosa muy sencillita, os lo tenéis que creer, voy a intentar ir rápido. Esta articulación, que es la sínfisis púbica, que está del pubis, ¿de acuerdo? Esto es el pubis, ¿veis? Esta articulación tan bonita, separada por una especie como de cartílago, también interfiere directamente en el coxis, porque mira, si la seguís, llega a la sacroiliaca, y la sacroiliaca interfiere en el sacro, y el sacro en el coxis. Entonces vamos a hacer dos movimientos de liberación de la sínfisis púbica, para que esté bien, porque si esto está muy cerrado o muy abierto, puede hacer que nuestra sacroiliaca no vaya bien, y al no ir bien la sacroiliaca no va bien el sacro, no va bien el coxis. Créetelo y realízalo, ¿vale? Venga, vamos a ello, que sé yo que te fías de mí, ¿de acuerdo? Porque he estudiado mucho para que así sea, efectivamente. Venga, chicos, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. A ver, señor Pollo, no se me caiga. Vamos a poner las piernas en flexión. Tenemos que estar cómodos. Recordar, si estáis en una postura que os indico y el dolor sube del 1 al 10, un 8, un 9, no podemos hacerlo. Tenemos que ir al médico, tenemos que medicarnos, tenemos que aplicar hielo para intentar llegar a hacer el ejercicio. Vamos a juntar nuestras plantas, por eso he puesto esa cámara de ahí arriba, ¿vale? Juntamos nuestras plantas aquí, así. Y ahora, con mis manos, dejo caer a ambos lados, despacito, suavecito. Podéis probar, ¿de acuerdo?, la postura que no duela. Y en esta postura nos vamos a pasar también 20-30 segundos mínimo y haremos 2 ciclos para estirar los aductores, ¿de acuerdo?, y que no haya problemas en nuestra sínfisis púbica, que sería esta zonita de aquí. Una vez han pasado 20 segundos, nos ayudamos a cerrar con las manos, tranquilo y relajado. Podemos hacer un poquito de movilización lumbopélvica, de izquierda a derecha, para volver a realizar el ejercicio juntando plantas de pie y dejando caer las manos, ayudándonos a hacer un estiramiento de la estructura aductora, ¿de acuerdo? Y para liberar nuestra sínfisis púbica.
Cuando hayan pasado otros 20 segundos, lo que haremos es remontar despacito y ahora vamos a hacer un ejercicio de que se trata de decoaptar la sínfisis púbica. Decoaptar es, vamos a poner esto aquí, es separar esta estructura. Vamos a tirar de los aductores para que esto se abra un poquito y todo se ponga en su sitio. Para eso vamos a hacer una contracción de 4 o 5 segundos con diferentes postas. Mirad, cogemos una toalla y le hacemos un doble, como lo estáis viendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, flexionando piernas, poniendo la rodilla, la toalla entre las rodillas, es apretar fuerte, 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 fuerte. ¿Alguno de vosotros puede oír un clock, un crack? Eso querrá decir que se ha manipulado. Se ha manipulado. Esa manipulación, al ser una articulación, pues es muy normal oír crujidos. Entonces no os asustéis. La segunda posta es apretar durante 5 o 10 segundos, ¿de acuerdo? Con toda la intensidad que podáis, sin dolor. La segunda posta sería cogiendo 2 toallas, ampliando, como veis, bastante la separación, y volvemos a 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos. La contracción de los aductores, así, nos va a hacer que tengamos una manipulación directa a nuestra sínfisis del pubis, que lo que hace es interferir en nuestras sacroiliacas, y además la contracción de aductores hace que la musculatura separadora, como son los glúteos, se inhiban un poquito, cosa que nos va a venir muy bien. Podemos hacer 2-3 series de contracciones de 5-10 segundos, de una intensidad media alta, pero siempre sin dolor. A ver, que esto se me ha caído. Y tenemos que utilizarlo ahora. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es también muy interesante. Pero antes, una pregunta que me hacéis muchísimo. No sé si os va a ayudar. La pregunta es: ¿cuánto va a durar mi dolor de coxis? Esta pregunta me encanta, porque esto es como si tú fueses constructor de casas y cada uno tuviese un modelo de casa y una manera de transmitirte sus ideas. Tú tienes que construir esa casa y te dice, bueno, ¿y cuánto va a durar esta casa? ¿Cuánto vas a tardar en construir esta casa? Pues si es una fractura, si es una subluxación, si es una luxación, si es un esguince de un ligamento, si es una anteversión, retroversión, si es un estallido con minutas que se rompe en varios fragmentos, si es simplemente un pelo de fractura, depende. Ahora, de lo que sí que te puedo estar seguro es que si es el sacro el responsable de que haya dolor de coxis, vas a tardar relativamente poco, 2-3 semanas con ejercicios terapéuticos y tratamiento, 1-2 veces a la semana. Si tienes dolor de coxis, una coccigodinia por un fuerte golpe, y te tratas bien, entre el mes y medio y 2 meses, tratándote semanalmente con un buen fisio y con tratamiento terapéutico, puedes estar muy bien. Con fracturas tienes que jugar con el tiempo de consolidación, pero va así en torno a 2-3 meses, no mucho más. El que no se trata, meses y años con este dolor. Dolor de no poder estar sentado más de 30 minutos. Dolor de cuando cambia de postura o se sienta, se muere de dolor. Y sigue, y sigue, y sigue, porque no se trata y porque no hace ningún ejercicio terapéutico. Así que si tenéis dolor de coxis, por favor, veniros a verme, y si no podéis venir a verme, ir a vuestro fisio de confianza. Bueno, también tenemos sesiones online para la gente de fuera de España. Pero chicos, trataros, ir al médico, diseñar la mejor estrategia en función de qué patología tenéis después de realizar un buen estudio, radiografía, resonancia, médico y fisio. Seguimos con el desbloqueo sacroiliaco. Hemos hablado de que el coxis está pegado al sacro y el sacro está la articulación sacroiliaca. Ya hemos desbloqueado la sínfisis púbica y ahora vamos a desbloquear la articulación sacroiliaca, que tiene una forma como de L, como de boomerang, brazo menor y brazo mayor. Y vamos a hacer una secuencia con las piernas, que quiero que hagáis conmigo, tremendamente sencilla. En esta postura, lo que vamos a hacer es cogernos una rodilla y llevarla hacia el pecho. En esta posición vamos a pasar 20 segundos.
bueno, quien dice 20 podéis estar 30 y 40 segundos, pero para hacerlo de una manera bien, 20 segunditos estará bien. Después de estar en esta posición durante 20 segundos, vamos a cambiar a la siguiente posición, serán 3. Vamos a girar esta rodilla hacia el hombro derecho y vamos a rotar todo lo que podamos. En la primera posición estamos manipulando un brazo y en la siguiente vamos a utilizar el punto medio de ese brazo, brazo mayor, brazo menor, y luego vamos a hacer la última estructura. Cuando hayamos pasado 20 segundos aquí, lo que vamos a hacer ahora es, en una posición de 4, tobillo izquierdo sobre rodilla derecha, vamos a bajarla todo lo que podamos y nos vamos a echar hacia adelante. Y así habremos pasado por brazo menor, por lo que es el punto intermedio y el brazo mayor. No sé si se llamaba ismo, ahora mismo hay veces que se me olvidan las cosas, lo siento chicos, pero sé que tiene un nombre, la articulación sacroiliaca en el medio tiene un nombre exacto, pero no me acuerdo ahora mismo. Entonces pasamos por un brazo, luego el otro y luego el otro. Cuando hayamos pasado 20 segundos, recordar, con prensión y con flexión, pues habremos terminado nuestra movilización y desbloqueo de nuestra sacroiliaca izquierda. A veces oiréis un... Eso quiere decir que se ha manipulado la articulación. Voy a mover un poquito esto así, para que lo veáis un pelín mejor, que se me está saliendo la rodilla. Ese pop es básicamente en la articulación, hay un líquido sinovial, ¿de acuerdo? En la articulación sacroiliaca, líquido sinovial que tiene nitrógeno, oxígeno y CO2, entre otros. Y lo que hace es un efecto cavitatorio, se mueven los gases y suena y ya está, no es nada más. Pero bueno, nos dice que hemos movilizado esa articulación. Con la derecha lo vamos a hacer para el otro lado, tan sencillo como cogemos la pierna y la abrazamos todo lo que podamos ahí, hacia nosotros. Eso es, la espalda recta, nada de echarnos hacia adelante, la espalda recta. Ahora sí que lo veis bien en esa cámara, ahí va, que la tenía un poquito echada para adelante. Después de estar 20 segundos ahí, lo que vamos a hacer es llevarla al otro hombro y girándonos. Eso es, un buen giro con nuestra rodilla derecha ya un poquito hacia nuestro hombro izquierdo y nuestro hombro izquierdo se aproxima para pasar por la mitad de la articulación, podríamos decirlo. Cuando llevemos otros 20 segundos en esta postura, lo que vamos a hacer es posición de 4, apoyamos sobre la mano, empujamos y cuando ya hayamos empujado nos vamos hacia adelante lo que podamos y ahí mantenemos otros 20 segundos. Desbloqueo sacroiliaco, que va estupendamente bien. Otro ejercicio que tenemos que hacer durante al menos 2 veces 40 segundos es la posición del maometano. ¿Para qué? Para desbloquear todo lo que es las fascias toracolumbares que vienen por aquí atrás y también los iliocostales. Algo tan sencillo como me siento en mis talones, echo bracitos hacia adelante y me dejo caer despacito. ¿Para qué? Como he dicho, para estirar las fascias toracolumbares que llegan al sacro y los iliocostales, ¿de acuerdo? Durante 30 a 40 segundos, 2 veces la posición del maometano. Me pongo por aquí para que lo veáis. Bueno, los iliocostales no, el longuísimo, disculparme, que me he traspapelado con un músculo. Y ahí, que le duele un poquito la rodilla, puede abrirlo un poquito y estar ahí cómodo para estirar todo lo que es la zona lumbosacra. Otra cosa que vamos a hacer es un ejercicio para desbloquear, ¿de acuerdo? El coxis referente al dolor que nos puede venir del sacro. Y es súper guay, porque ya empezamos a hacer una respiración y la respiración activa el parasimpático. Y el parasimpático hace que todo nos duela menos. Vamos a enrollar una toalla como estoy haciendo. Y la colocación aquí va a ser primordial, así que muy atentos, muy atentos, muy atentos. Nos vamos a poner aquí para que lo veáis bien. Yo me voy tocando, estas son la línea glútea, nalga y nalga. Voy tocándome y aquí encuentro el dolor. ¡Ay! Nuestra toalla tiene que estar inmediatamente por encima del dolor. No, si os duele aquí, en este punto, no podéis bajar la toalla. Tiene que quedar por fuera. Querrá decir que estamos en el sacro y no en el coxis. Lo que hemos hecho es
ir tocando lentamente, despacito, nuestro sacro hasta llegar al punto de dolor que es el coxis. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues la toalla tiene que quedar inmediatamente por encima. ¿Para qué? Para realizar un fulcro y movilizar, dejar seco, dejar quieto el sacro y con la respiración ayudarnos a hacer movimientos que nos van a venir tremendamente bien. Entonces, me tumbo, hasta luego, me tumbo boca arriba, localizo mi punto de dolor, dejo la toalla a continuación, lo estaréis viendo aquí como la dejo a continuación, mi punto de dolor está justamente ahí, me quedo aquí y a respirar, una respiración diafragmática. Nuestro diafragma se mueve arriba y abajo y eso va a hacer un bombeo visceral y va a hacer que todo regularice, ¿vale? Entonces, os muestro, cogemos aire por la nariz 3 segundos, hinchando la tripa. Exhalamos por la boca 7-8 segundos. Y este ciclo lo podemos hacer durante 3-5 minutos para ir terminando. Hay gente que le digo, si esto te duele, puedes probar a abrir un poco las piernas, a estirar un poco las piernas, a llevar una pierna un poquito más a la derecha, más hacia la izquierda, para que encontréis el silencio neurológico, que no duela. Cuando hayas terminado esto, lo que puedes hacer básicamente es un poquito la rana, abriendo y cerrando, que va a hacer que tu pelvis se abra y se cierra y se mueve, ¿de acuerdo? Y haya un movimiento indirecto de aumento de circulación y flexibilización en la zona sacra y en la zona del coxis. Este ejercicio viene tremendamente bien. Por último, chicos, un ejercicio que se tiene que hacer en el baño, por razones obvias, como vais a comprobar. El coxis está anillado a lo que es el esfínter anal. Entonces, si vamos a hacer aguas mayores, lo que va a pasar es que vamos a traccionar indirectamente de nuestro coxis, porque todo está casado, todo está, son vecinos y hay líneas de comunicación ligamentarias, musculares, ¿no? Entonces, este ejercicio lo vais a hacer siempre sin dolor. Y se trata de lo siguiente, os sentáis para hacer aguas mayores, podéis hacer aguas mayores, incluso terminar, pero una vez que habéis terminado os vais a tomar 1 o 2 minutitos, en el que vamos a coger aire 3 segundos, cortando lo que es la caca, el popó, como queréis llamando, haciendo fuerza para no ir al baño, como cuando tienes ganas de ir al baño y te tienes que aguantar y haces para adentro porque no quieres, 3 segundos, y luego vamos a intentar hacer caca durante 6 segundos, abriendo el esfínter anal, apretando, como queriendo echarlo todo. Así lo que vamos a hacer es una movilización de tira y afloja, de bombeo de una de las conexiones más abajo que tiene el coxis, que es básicamente, luego os lo voy a enseñar en el ordenador, pero básicamente como está este dedo, aquí, ¿vale? El ano vendría como aquí y la conexión viene de aquí a aquí, como estáis viendo. Entonces lo que vamos a hacer es un vaivén tirando de la colita, algo que te va a venir muy bien si está desplazado mucho en anterior o mucho en posterioridad, porque lo que va a hacer es un movimiento de balancín, y a veces con ese movimiento de balancín se va a su sitio y deja de dar problemas. Un ejercicio que recordar es 3 segundos cortando la caca y cogiendo aire y soplando despacito, sin hacer apneas, 6 segundos, 5 segundos apretando y dejando evacuar. Si queda algo de caquita, pues oye, mejor fuera. Es algo que viene tremendamente bien regularizar una vez al día durante 1-2 minutos, ¿de acuerdo? Ojo si tenemos un hemorroide, ojo si tenemos hipertensión, estos ejercicios a lo mejor no vienen bien, pero bueno, en un principio si lo haces flojito tampoco va a haber problema, porque te estoy pidiendo que contraigas y descontraigas tu musculatura esfínter anal, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, ya que hemos avanzado y ya llevas unos días con tu problema de coxis, como último consejo te voy a dar el siguiente. Cogemos un saco de calor y un saco de frío, ya toleras mucho más la presión. Entonces vamos a hacer contrastes. El frío, 3 minutos de frío en la zona donde nos duele, perdona, 1 minuto de frío en la zona que nos duele, 3 minutos calor. Empezaremos por calor y terminaremos por calor. Entonces, 3 minutos al punto que nos duele, calorcito,
¿vale? Si os duele todavía cuando estáis sentados, pues os cogéis, os ponéis aquí la manita o directamente por dentro del pantalón. 1 minuto frío, 3 minutos caliente, 1 frío, 3 caliente, 1 frío, 3 caliente. Y con eso conseguimos hacer contrastes, aumentar la circulación en la zona afectada, que nos va a venir tremendamente bien. ¿Os ha gustado el baile del pollo que he hecho? Os lo hago con el pollo, frío y calor, ¿vale? Frío y calor, frío y calor, frío y calor. Vais cambiando. El ciclo, ¿cuánto se hace? 16, 15 minutos, ¿de acuerdo? Pero se empieza en calor y se termina en calor. Los contrastes, que también tenemos muchas noticias en la web de cómo se hacen, por si os perdéis. Y poco más. ¿Queréis saber cuál es el secreto para recuperarse de una coccidiodia, de un problema de coxis? Tengo un secreto. ¿Queréis que lo comparta con vosotros? Lo tengo aquí. ¿Queréis verlo? No sé yo, ¿eh? Es el secreto que he podido comprobar después de años y años y años de tratar coccidioidias y coxis. Y se resume en lo siguiente. Esto espero que lo valores, ¿eh? Señores, paciencia, buen tratamiento a diario. Espero que lo estéis viendo bien. Lo puedo escribir mejor, lo puedo escribir peor, pero ahí está. Paciencia y trabajo diario, que es lo que muchos pacientes no tenéis. Así que si tú cumples esto, tu coxis se va a arreglar antes o después. Como siempre os digo, chicos, un placer y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.